mostrarle unos pasajes que estaba ayer en la tarde estudiando un poquito y veía algo tan interesante con respecto a lo que le quiero hablar, que yo me quedo asombrado, hermano, de lo que Dios no solamente está haciendo en nosotros acá, el trabajo que Dios está haciendo, porque pues usted dirá, bueno, hermano, pero tal vez alguien esperara ver una congregación grandísima, pero yo me alegro por los que estamos. Al final Dios sabe que Jesús, cuando vino sobre la tierra, 12 eran sus discípulos y al final uno también se tuvo que ser designado para hacer y cumplir el propósito de Dios. Pero gracias a Dios por los que aquí están, porque para usted es la palabra. Y entonces yo viendo lo que ha estado sucediendo, no solamente en medio de nuestro ambiente, sino que también lo que el Señor está haciendo, y lo que le contaba el día viernes de lo que está el Señor haciendo en Edmonton, que el Señor nos permite tener esa obra allá en Calgary también, donde está la obra creciendo. Estamos viendo cosas gloriosas, cosas que no son por nuestro intelecto, que no son por lo bueno que usted es o por lo mucho que usted está haciendo, porque al final no hacemos nosotros, hermano, mucho, sino que Dios es el que hace las cosas porque es su obra y Él es el más interesado en este asunto. En que las almas sean salvas, en que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el trabajo de Dios. Entonces nosotros solo somos como unos colaboradores, como ayudantes pues para el Señor, para que la gente llegue, pero al final el trabajo que nosotros hacemos a la comparación de lo que Dios hace es tal vez mínimo, ¿verdad? Entonces entendemos que hay un trabajo que hacer, hay una obra que hacer. Y yo pensando en esto, quiero hablarle ahora entonces acerca del plan de la expansión. Y quiero que note algunas cosas con respecto a esto. Cuando yo me puse a estudiar esto de la expansión, veía por lo menos dos significados de la palabra expansión. Y entonces uno de ellos es la palabra sagá, ahí me faltó la tilde sobre la última A, sagá, que es el número 7679, que quiere decir incrementar, crecer, magnificar, hacerlos grandes, multiplicar. Entonces yo sé que usted tiene un concepto de lo que es expansión, pero solo porque quiero meterme en algunas de estas cosas, de estos significados, para poderle trasladar a usted el mensaje que Dios puso en mi corazón. Entonces dice acá que el expander quiere decir incrementar, quiere decir crecer, todas esas cosas que está ahí. Pero también está esta otra palabra, que es la palabra gadal, que viene del 1431, que quiere decir otra vez crecer, venir a ser grande o importante en honor, enriquecer, aumentar, hacerse poderoso, hacer grandes cosas. Eso quiere decir expansión. Pero cuando entonces yo vengo y aplico estas palabras a mi vida personal, entonces yo entiendo que para yo ser parte del plan de expansión, del cual Jesús vino, hermano, a continuar, porque al principio el Padre, ese fue su propósito. Entonces yo necesito, acá dice que yo necesito crecer, que yo necesito hacer cosas grandes, que yo necesito enriquecer, y mire todos los significados de esto. Entonces yo entiendo que para poderse expander, para que haya una expansión, es importante crecer. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Porque nada se expande si no crece. Entonces tiene que haber un crecimiento. Se tienen que hacer cosas grandes, se tienen que hacer cosas, hermano, que nunca antes nadie haya visto. Entonces dice acá que es tanto incrementar, magnificar, hacer cosas grandes, multiplicar. Entonces parte del propósito, parte del plan de expansión es multiplicarse. Amén. Entonces viendo y relacionando esto con lo que le decía al principio, y viendo las cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros, hermano, Dios está expandiendo nuestro territorio, no dando a entenderlo tal vez materialmente,
puesto que también eso incluye la expansión, expanderse ese en todo sentido. Pero tiene que haber primeramente entonces un crecimiento, un incremento en nosotros. El pueblo tiene que crecer espiritualmente, tiene que ser enriquecido. Eso es lo que lo que Juan le explicaba a Gallo. Le decía: yo quiero que tú seas enriquecido en todas las cosas, pero sobre todo que se enriqueza tu alma, que seas prosperado en tu alma. Entonces tiene que haber un incremento. Y gloria a Dios, porque Dios ha estado obrando y hemos estado, hermano, viendo la forma como Dios ha estado incrementando en cada uno de nosotros. Entonces vea esto, que la expansión primeramente se tiene que dar dentro de nosotros para que entonces haya una expansión fuera de. Pero si dentro de nosotros nos empieza a dar el plan de expansión de Dios, entonces no se podrá hacer afuera. Entonces le muestro desde el principio el plan original del Padre. En el plan original del Padre, entonces, teniendo en cuenta estas dos palabras acá, dice en el libro de Isaías capítulo 54 y versículo 2, un versículo que usted conoce muy bien en la Biblia, dice acá: ensancha el espacio de tu tienda, sin demora despliega tus toldos, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esa era una profecía que el Señor dio al pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Y cuando nosotros, mire, es tan interesante que cuando usted lee toda esa profecía, hermano, es tan linda la profecía. ¿Sabe cómo termina la profecía? La profecía termina diciendo que ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y que tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Así termina la profecía, pero aquí es el principio de la profecía. Entonces, el tiempo en el cual se va a cumplir la palabra profética y se está cumpliendo es este. Este es el tiempo en el cual se está cumpliendo esa palabra. Pero le repito, ese ensanchamiento del cual se habla yo lo puedo ver de esta manera, y es un ensanchamiento primero dentro de. En mi vida yo me tengo que ensanchar para ser parte del plan de expansión. Tiene que haber un ensanchamiento, tiene que haber un crecimiento, un incremento en mí. Y entonces está diciendo acá que cuando eso ya se dé, entonces vamos a poder ensanchar el espacio de nuestra tienda. Y eso lo hemos predicado, hermano, porque las cosas que Dios está haciendo, mire, le orábamos al Señor porque el Señor nos permitiera ensanchar el espacio de nuestra tienda. Y Dios lo hizo, nos permitió abrir 2 obras que la cual tenemos a cargo ahora, hermano, y que el Señor se está glorificando en medio de ellos, y Dios se está glorificando en medio de nosotros también. Pero porque primero tuvo que haber un ensanchamiento acá. Hemos hablado con respecto al ensanchar. El Señor pide que se ensanche nuestro corazón. Eso es lo que decía Ana, que cuando mi corazón se ensanchó, entonces yo pude cantar. Entonces tiene que haber un ensanchamiento, tiene que haber un incremento primero acá. Entonces continúa diciendo esta profecía en el versículo 3: porque te extenderás a derecha y a izquierda, tu descendencia conquistará las naciones y repoblará las ciudades desiertas. Entonces mire acá, la profecía ahora continúa con la descendencia. Amén. Ese es el plan de expansión. Su descendencia se va a expandir, pero para que su descendencia se expanda tiene que crecer. Sus hijos que salieron de usted tuvieron que crecer, y al tener ellos hijos, entonces están expandiendo. Su descendencia se está ensanchando, están creciendo, porque ha habido multiplicación. Y con la multiplicación viene como consecuencia la expansión. Amén. Bueno, entonces vea ahora este otro versículo acá en el Salmo 115.
Los cielos son la morada del Señor, mas Dios dio la tierra a los hijos de Adán. Hay un salmo que dice, hermano, hablando del Señor, y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de tus manos. Él vino a hacer la expansión en los cielos. Pero el Señor, el Padre también, el propósito de Él fue expandir su reino en la tierra. Entonces, para expandir, para que el plan de expansión del Padre se diera, Él tuvo que formar al hombre. Porque ahora el hombre tenía que tomar esa responsabilidad de expandir lo que en los cielos estaba, traerlo a la tierra y que aquí se expandiera el reino de Dios. Dice amén. Bueno, entonces dice acá en el Salmo 115 que eso fue lo que el Padre, quiso. Eso fue lo que el Padre quiso del hombre cuando lo formó. Entonces dice el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Plan expansión. El Padre les dijo: vamos a trabajar y nos vamos a expandir. Pero lo primero que tuvo que hacer es agarrar en la tierra un espacio, y en Edén ahí plantó Él un huerto. Entonces lo primero que quiso el Padre ver era que el hombre en ese momento estaba en un nivel súper. El hombre en ese momento, como no había pecado, no había pasado nada todavía, el hombre podía entender el plan de Dios. Él se aferró al plan de Dios. No había duda de lo que el Padre quería hacer, no había duda de que el hombre había sido puesto en el Edén, pero que al final el hombre, el propósito era que se multiplicara y que ya no solo llenara el huerto, ya no solo llenara Edén, sino que llenara toda la tierra. Pero para eso el hombre necesitaba multiplicarse. Para eso el hombre entonces necesitaba llenar, mire, dice ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra. Usted sabe que del Señor lo que vino a hacer fue que hizo que creciera toda clase de plantas y de árboles dentro del huerto. Pero al final todo esto tenía que salir del huerto y expandirse sobre la tierra. Formó al hombre, Salmo 115, y le dijo: ahora te voy a dar la tierra. Y tú vas a ser el encargado de traer el reino de Dios a la tierra. En otras palabras, el hombre, usted y yo, venimos a ser la extensión de Dios aquí en la tierra. Somos la extensión de Dios en la tierra. Entonces, el Padre se expandió sobre los cielos, ahí está el Señor. Pero el Salmo 115 deja claro que le dio la tierra a los hijos de Adán, pero era para que se expandieran. Entonces el hombre venía a ser una extensión de parte de Dios. Pero resulta que cuando el hombre pecó, ya no podía entonces ser extensión de Dios. Porque cuando el hombre peca, deja de ser extensión de Dios. Y entonces cuando el hombre pecó, el plan de expansión se acabó. Ya no se podía entonces, hermano, continuar con el plan que el Padre originalmente había trazado para el hombre. Dicen en Génesis capítulo 3 y versículo 17: entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa, con tu trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres y al polvo volverás. Pero note algo aquí muy interesante, que aunque el hombre, siendo la extensión de Dios, pecó, Dios no maldijo al hombre. Dios maldijo la tierra, porque Él no podía maldecir su extensión, su creación. Era el hombre el encargado de eso. Entonces ya aquí yo me pongo a pensar, digo, Señor, bueno, maldijo a la serpiente, esa sí la maldijo, pero vio al hombre y dijo, no, es que no lo, entonces, ¿dónde tenía que caer la maldición? Cayó sobre la tierra. Y esa es la gran bendición que nosotros tenemos, hermano, porque Dios no maldijo al hombre desde su creación. Dios no nos maldijo a nosotros, hermano. Claro que hubo pecado y entonces Dios tuvo que hacer algo, pero no maldijo al hombre porque era la extensión de Dios aquí en la tierra. Porque el plan se tiene que cumplir. Todo lo que en el principio el Padre planeó para el hombre, planeó para esta tierra, se va a tener que cumplir. Por eso fue que el Padre tuvo que enviar al Hijo, para que entonces viniera el Hijo a restaurar todas esas cosas que se habían perdido. Porque el plan tiene que continuar. El plan de expansión tiene que continuar. Y por eso usted sabe que cuando el Hijo viene, cuando el Hijo empieza su ministerio en esta tierra, lo primero que el Hijo viene proclamando es que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se hace fuerza. El reino de los cielos y el reino de los cielos y el reino de los cielos, porque el propósito del Padre es que haya una expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero entonces ahora el hombre peca. El hombre peca, el hombre falla, y entonces el plan de expansión, de acuerdo al plan de Dios, se tiene que detener. Se tiene que detener. ¿Por qué? Porque no era posible que el hombre que había fallado y que había pecado, mire, y aquí lo que tenemos que tener muy claro es que el enemigo conoce el plan de expansión. Él sabe que lo que el Padre quiere es poner el reino de Dios aquí, implantar el reino de Dios, que al final eso es lo que va a suceder. La Biblia dice que al final de los tiempos, hermano, pasando el milenio, entonces el Señor establecerá su reino sobre esta tierra. Eso es lo que va a suceder, porque ese fue el plan original. Eso se va a dar. Pero como el enemigo sabe, entonces empezó a trabajar con el hombre hasta que lo llevó a pecar. Bueno, entonces ahora resulta que dice este pasaje 3:22. Entonces el Señor dijo, oiga bien lo que el Señor dijo, hablando de su extensión: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Ay, hermano, pero si el hombre era a imagen y semejanza de Él. Pero aquí ya no se estaba refiriendo a su imagen, sino que se estaba refiriendo al conocimiento que había obtenido. Y entonces dice acá, ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y entonces usted sabe que entonces el Padre tuvo que poner ángeles ahí, hermano, con sus espadas de fuego para que impedir la entrada del hombre al huerto. Lo interesante acá es que el hombre salió del huerto. El hombre salió del huerto, perdió entonces el hombre su estado original, y ahora sale del huerto, pero salió con el conocimiento.
El hombre, cuando sale, Adán, cuando salió de ahí, venía conociendo cuál era el plan del Padre. Y entonces Adán dijo: la única forma acá de agradar al Señor es continuemos. Pero el hombre ya no podía continuar solo, porque entonces empezaron a suceder otras cosas. Él se multiplicó, claro, él se multiplicó, pero dentro del huerto hubo multiplicación, porque ahí dice que Eva era la madre de los vivientes que vivían en el huerto. Entonces, Eva, antes de salir del huerto, ya había dado a luz, porque ahora cuando sale del huerto le dicen: ahora vas a dar a luz, pero lo vas a dar con dolor. Eso quiere decir que ya antes había dado hijos. Entonces el plan de Dios lo iba a continuar, excepto que ahora se enfoca el Señor en el hombre. Se enfoca en el hombre y le dice a Adán y a Eva: no pueden estar ustedes dentro del huerto. Yo sé que ustedes conocen ahora, porque yo les di a conocer a ustedes mi plan, pero fuera de mí ustedes nada van a poder hacer. Así que lo mejor ahora que pueden hacer es, ya no van a tener la facilidad como la tenían antes. Mira, el hombre perdió muchas cosas. Perdió su estado original, un estado, hermano, en el cual el hombre no tenía sangre, no tenía conocimiento del bien ni del mal, como cuando comió del árbol. Pero a él le dieron que se enseñoreara sobre la tierra, que la sujuzgara. Perdió dominio, perdió autoridad, y sin autoridad, sin dominio, no podía él continuar el plan. Entonces el hombre se degradó a la hora de pecar. Ya le voy a explicar por qué entonces son importantes esas cosas. Si regresamos un poquito acá, y quiero que note acá, le dijo que fueran fecundos, que se multiplicaran, pero aquí hay dos palabras: sujuzgar y ejercer dominio. Sujuzgar y ejercer dominio. No es lo mismo sujuzgar que dominar. Son dos palabras muy diferentes. Ahí se acuerda de esas palabras: sujuzgar y ejercer dominio. Entonces estábamos acá. Vamos a tener que impedir que el hombre entonces viva para siempre. Y aquí es donde entonces empieza el Señor obrando, porque dice en el versículo 23: y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Pero la tierra ya había sido maldecida. Por lo tanto, que el producto de lo que él sacara de la tierra ya no podía entonces ser agradable delante de Dios. Entonces sucede algo muy importante, de lo cual usted se recuerda en Génesis capítulo 6. Ya no se pudo hacer más. El hombre falló. El plan aparentemente el enemigo había ganado. El plan se detuvo por un momento, pero ahora viene Dios y dice: no, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Pero dentro de todos los hombres encontró a uno que se llamaba Noé. Y ahora entonces dice Dios: bueno, entonces vamos a continuar con Noé. Le vamos a explicar a Noé cuál es el plan de expansión. Noé se va a tener que multiplicar, pero para que Noé se multiplique, ahora ya no solo tomó a 2, sino que tomó a 8. Ya la cosa iba creciendo, ya la cosa iba avanzando. Destruye el Señor la tierra. Yo les estoy haciendo un resumen así: destruye la tierra, hermano, y solo se salvaron 8 en el arca. De los 8 que quedaban, como dice el canto aquel, ¿verdad? Usted sabe que fallaron entonces los hijos de Adán, los hijos de Noé. Hubo uno donde cae una maldición. Si lo que el Padre quería era borrar toda maldición, que se fuera toda maldición de la tierra. Porque mientras haya maldición no se puede continuar con el plan de expansión de Dios. Entonces ahora vuelve otra vez, y entonces usted se recuerda que uno de los hijos de Noé vio la desnudez, y entonces toca que maldecir a ese muchacho. Y ese se multiplicó, pero ahí, y como
como cuando Dios promete algo, lo cumple, porque no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él dijo que nunca más volvería a destruir la tierra con agua. Entonces, después de que se empiezan a multiplicar, porque pensaron que esa era la forma de, mire, el enemigo queriendo siempre trastornar los planes de Dios, se multiplicó, el hombre siguió pecando y fallándole al Señor, y se empezaron a dar otra serie de cosas, pero Dios ya no detuvo esa generación, y las cosas se fueron dando, y dentro de todo lo que pasaba, Dios venía rescatando. Dios siempre sacando, hermano, de entre lo vil, siempre sacaba uno, siempre tomaba uno, ese uno fallaba y volvía, y el Señor siempre tomando uno, porque su plan de expansión tenía que continuar. Tenía que continuar. Mateo capítulo 13 y versículo 31. Dice acá: Jesús les propuso otra parábola y les dijo: aquí tienen una figura del reino de los cielos. No había otro plan, y el plan tenía que continuar. La única manera era enviar al Hijo. Ahora está el Hijo en la tierra y dice a los que lo estaban escuchando: yo les voy a dar una figura del reino de los cielos. Y dice acá: el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. ¿Con qué comparó Dios el reino de los cielos en esta parábola? Con una semillita de mostaza. Entonces viene Dios y toma al Hijo, que es la semillita que entró a la tierra. Pero esa semillita tenía que expandirse. Y dice acá que cuando la semillita esa cae y empieza a multiplicar, se convierte en un árbol tan grande que después vienen las aves del campo, más grande que los árboles del huerto. Pero todo empezó con una semillita. El plan de expansión. Y entonces, hermano, nosotros sabemos la historia. Ya lo llevé por la historia del Antiguo Testamento. Ahora usted ve en el Nuevo Testamento, ve la historia y ve cómo Jesús en su caminar traía un plan. Claro, el plan de salvación, el plan de redención, de restauración, de todo lo que ya nosotros hemos platicado. Pero en todo esto lo que abarcaba era un plan de expansión. Pero para que se expandiera el reino de Dios, era necesario entonces que la semilla que vino a la tierra tuviera que morir. Porque al morir entonces hubo una expansión. Se tuvo que expandir. Empezó trabajando Jesús, hermano. Y usted se recuerda que era mucha la multitud que lo oía. Muchos recibían milagros, muchos recibían sanidades de toda clase, liberaciones, hermano. El Señor resucitó muertos, todo lo que hizo. Pero al final eran 12 los que estaban con él. No eran 8, eran 12. Y que empezó a trabajar con ellos. Y les empezó a hablar del reino de los cielos. Y el trabajo, hablarles del reino de los cielos, implicaba que era necesario que ellos vieran que en lo que se hacía en los cielos también se podía dar en la tierra. Y empieza a enseñarles Jesús, hermano, el plan, empieza a trabajar con ellos el plan de la expansión, pero era necesario que ellos también se pudieran expandir, pudieran crecer.
Pero las palabras que le dije era sojuzgar y ejercer dominio. Pero no podían. Ahora viene Jesús y sabe que tiene que llegar a la cruz. Llega a la cruz, hermano, muere por nuestros pecados, muere por nuestros delitos, pero resucitó. Pero cuando Él muere y su sangre cae sobre la tierra, toda maldición fue quitada. Una vez más, ahora viene el Padre y dice: con la sangre de mi Hijo yo vengo quitando toda maldición. Todo lo que era contrario a nosotros, el Señor lo quitó. Pero era necesario que nosotros tuviéramos autoridad. Era necesario que el hombre obtuviera autoridad, que el hombre obtuviera poder para poder continuar el plan de expansión que le dio originalmente al hombre. Y Jesús les habla y les dice: es necesario entonces que yo muera, porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el Consolador. Pero el Consolador lo que venía a hacer es atraer sobre ellos de lo que necesitaban, que en el huerto desapareció: poder. Y vino a darles poder, y vino a impartirles autoridad. ¿Qué fue lo que el hombre perdió cuando salió del huerto? Multiplicarse, se multiplicaron, pero no tenían autoridad, pero no había poder. Y entonces, para poder expandir el reino de los cielos, era necesario que hubiera poder, que hubiera autoridad en los hombres a los cuales se le estaba delegando ahora continuar el trabajo de expansión, el plan de expansión. Entonces Jesús les habla de esta parábola y luego dice en Lucas capítulo 19 versículo 10: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El hombre perdió autoridad. Ya no podía sojuzgar la tierra. Ya no podía ejercer dominio sobre los animales ni sobre nadie. Entonces ahora viene el Hijo, dice que el Hijo ha venido, el Hijo del Hombre ha venido a esta tierra, pero el hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Entonces ahora vamos a continuar con el plan de expansión, porque ahora ya vino el Hijo, y el Hijo encontró lo que se había perdido. Y le dijo a los discípulos lo que iban a necesitar. Mire, hermano, usted y yo tenemos una tarea grande que hacer. Expandir el reino de Dios en la tierra no es cosa fácil. Pero para poder expander el reino de Dios, para poder ser la extensión de Dios aquí en la tierra, como originalmente el hombre lo fue, era necesario entonces que el hombre fuera investido de poder y de autoridad. Porque sin esas dos cosas, el hombre puede multiplicarse. El hombre puede ser fecundo. Pero si no tiene poder y autoridad, no va a poder entonces continuar el plan de expansión que Dios, hermano, desde el principio se propuso hacer con el hombre. Entonces ahora viene Jesús y entonces dice: el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Se perdieron esas dos cosas. El evangelio, hermano, es un evangelio de poder. El evangelio es un evangelio de autoridad. Y eso es clave para nuestra vida hoy. Porque si no hay autoridad, porque si no hay poder en nosotros, no podremos hacer la obra, hermano, y no podemos nosotros pretender ser la extensión de Dios. Podremos tener otras cosas, pero si no están esas dos cosas que se perdieron en el huerto, no vamos a poder continuar con el plan de expansión.
Entonces usted necesita autoridad y usted necesita poder. Y eso fue lo que Jesús les dijo. Y recibiréis. Ay, es que esto está lindo, hermano. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Porque ustedes van a continuar el plan de expansión. Porque ustedes necesitan continuar la obra que mi Padre empezó con Adán. Pero Adán lo perdió. Entonces les dijo: vayan y se van a reunir. Y les dio el lugar donde se tenían que reunir. Porque ahí ellos iban a recibir lo que necesitaban para continuar el plan de expansión. Porque el hombre, le decía, el hombre se podía multiplicar. Pero cuando hablábamos de multiplicar en el huerto del Edén, era que se multiplicaran, pero que se multiplicaran vivientes. No hombres comunes y corrientes que fallan, que pecan, que desobedecen a Dios. Sino lo que se necesitaba era que hubiera una multiplicación de vivientes. Y por eso fue que en el huerto Eva estaba dando a luz vivientes, y estaba dando a luz vivientes y daba a luz vivientes, porque el plan se tenía que terminar, y era el plan llenar la tierra de vivientes. Pero el hombre se preocupó, como entendía el plan de Dios, dijo: bueno, el plan es que nos multipliquemos. Sí, pero no eran hombres comunes y corrientes. Dios no quería hombres comunes y corrientes. Dios quería vivientes que llenaran la tierra. Ese era su plan. Y por eso usted y yo necesitamos avanzar a ser gente viviente, hombres vivientes. Llegar a ese nivel de viviente, no de vivos, sino de vivientes. Porque ese era el plan original. Muy bien, pero eso no se puede dar entonces, así nomás. Era necesario que viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Porque entonces, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquella gente que estaba en aquel momento 120 en Hechos capítulo 2, hermano, mire, ellos empezaron a multiplicarse, pero no necesitaron mujer, sino necesitaron el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, el poder de Dios, para que entonces empezaran a multiplicarse y empezaran a dar a luz vivientes. Ese era el plan. Pero necesitaron poder y autoridad de parte de Dios. Entonces, Mateo capítulo 28 y versículo 18 dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien, Él dijo: a mí se me dio toda la autoridad, pero como yo ya me voy, entonces yo les voy a tener que dar a ustedes autoridad. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Autoridad y poder. Yo tengo autoridad, dijo Jesús. Entonces yo ahora les doy autoridad a ustedes para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Expansión, expansión. Pero ¿qué le van a enseñar? Todo lo que yo ya les enseñé a ustedes con respecto al reino de los cielos. Eso es lo que le van a enseñar. No les van a estar enseñando otras cosas. Hoy se ha perdido el tiempo, hermano, en muchos lugares enseñándole a gente otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios.
Y a usted y a mí lo que más nos debe de interesar en este tiempo es conocer cómo es el reino de Dios y qué proviene del reino de Dios. Lo demás para mí es basura. Si no me van a hablar del reino de Dios, que no me hablen nada. Pero mucha gente se conformó a oír, hermano, cosas que no vienen de Dios. Les predican cosas que no son ni relevantes con el reino de Dios. Y ahí ve usted congregaciones llenas de gente oyendo. No los están transformando, no los están trabajando para que se multipliquen y continúen el plan. Yo necesito saber cuál es el plan de Dios. Y el plan de Dios es que se expanda el reino de Dios. Pero para expandir el reino de Dios yo debo de conocer el reino de Dios. Amén. El reino de Dios no es comida. El reino de Dios es poder y autoridad. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa más que poder y autoridad. Ese es el reino de Dios. Y entonces les dijo acá: yo tengo autoridad, y entonces yo ahora lo que quiero es que ustedes vayan y ustedes empiecen a hablarle a la gente y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo voy a estar con vosotros. Y yo voy a estar con vosotros. Entonces, tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado, que nos va a ir guiando, hermano, para que podamos hacer nosotros la obra de expansión. Pero primero tuvo que haber una expansión aquí adentro, un ensanchamiento. Y ya vamos a hablar después del ensanchamiento, pero aquí lo que me llamó a mí la atención es que Dios siempre guardó un remanente. Dios siempre quiso continuar, hermano, y ha siempre querido continuar ese plan de expansión. Yo le decía a la gente, y aquí también lo dije allá en Edmonton cuando tuvimos la actividad de matrimonios, que el Señor nos bendijo y fue muy bendecida la actividad, hermano, gloriosa. Yo no lo hago para que la gente venga y al final terminen quedándose aquí. Yo sé que ahí había gente de otras congregaciones, pero a mí me mandaron a expandir el reino de Dios, a plantar la semilla en el corazón de la gente, a enseñarles a la gente cómo se hace en el reino de Dios las cosas. Claro, después nosotros, hermano, dice la gente: bueno, ¿y qué queda después de una actividad? Lo que quedó es que plantamos la semilla en ellos. Pero no quedó nadie aquí. Sí, pero la semilla se la llevaron. Dios sabrá, hermano, y mire, y cae sobre ellos una gran responsabilidad. Porque si después no quieren, hacen lo que hicieron aquellos con los talentos que los enterraron, ya será problema de ellos. Pero a usted y a mí nos mandaron a expandir el reino de Dios. Expansión. Hablar del reino de Dios. Si no, no estamos en nada. La iglesia hoy se acomodó de tal manera que ya no quiere salir. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, al igual que al principio, los ha querido manchar con pecado, para de esa manera quitar de ellos toda autoridad y el poder que Dios les ha entregado. Y con el pecado los mancha. Y mire lo tremendo, que cuando hay pecado se acaba la expansión y viene la expulsión. El hombre, cuando pecó, le puso una pausa a la expansión, pero él terminó siendo expulsado. Entonces, habrá mucha gente en este tiempo que a causa de no querer expandir el reino de Dios, van a terminar siendo expulsados. Yo no quiero ser expulsado, hermano.
Yo quiero ser parte del reino de Dios. Pero para eso yo necesito expandir el reino de Dios. El hombre, cuando pecó y le puso atención a la serpiente, prestó su oído para otras cosas, entonces, hermano, le puso un alto al plan de Dios y creyó que todo podía ser igual. Y de repente oía la voz en el huerto que le decía: Adán, Adán, ¿dónde estás? Sabía el hombre que había fallado. Por eso es importante, hermano, es importante que nosotros procuremos, anhelemos en nuestro corazón todo el tiempo expander el reino de Dios. ¿Cómo voy a expander el reino de Dios? Dice acá: id y haced pues discípulos a todas las naciones. ¿Cómo vamos a expandir? Bautizándolos en el nombre del Padre, pero primero hay que hacer los discípulos para que ellos puedan ser bautizados y luego que ellos puedan seguir y les podamos enseñar el reino de Dios. Todos los días yo voy a estar con ustedes. Mientras ustedes procuren y mientras ustedes anhelen hacer el reino, hacer cumplir el plan de expansión y traer el reino de los cielos a la tierra, yo voy a estar con ustedes. Él prometió estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién se puede levantar contra nosotros? Pero le quiero recordar que si nosotros nos negamos a continuar el plan de expansión del Padre y que ahora el Hijo a nosotros nos demanda, otros tomará Dios para continuar su plan. Siempre hubo uno quien Dios tomó para continuar ese plan. Y dice acá, en este otro pasaje, y yo quiero terminar con este pasaje. Marcos capítulo 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pues aquí déjeme detenerme un poquito acá. Le decía, el hombre en el Edén, cuando pecó, fue expulsado. Nosotros, cuando dejamos de creer lo que Dios puede hacer y dejar de hacer y de cumplir el plan que Dios se trazó para nuestras vidas, podemos llegar a ser condenados. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Otra versión dice: y sanarán. Eso es poder y autoridad. Entonces no es solamente de llevarlos y que se bauticen. Entonces no es solamente de ir y que les enseñemos, sino que también nosotros, que somos la extensión de Dios, podamos hacer esas cosas en ellos. ¿Acaso no fue lo que Jesús hizo? Jesús vino a ser la extensión del Padre aquí en la tierra. Tomó cuerpo de hombre como usted y como yo, hermano. Pero Él tenía una autoridad y tenía un poder de parte de Dios para poder hacer milagros, prodigios. Y entonces la gente lo seguía por los prodigios y las maravillas que Él hacía. Habrá multiplicación. La tierra se va a llenar
de vivientes. Cuando usted y yo, entonces, con el poder y la autoridad de Dios seamos investidos y empecemos a hacer tales cosas. Tales cosas. Poner las manos sobre los enfermos, y los enfermos dice que se pondrán bien, sanarán. Pero no solamente eso dice, sino que dice: en mi nombre echarán fuera demonios, habrá liberación, hablarán en nuevas lenguas, se moverán los dones dentro de la iglesia, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Hermano, eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha querido destruirnos, y aunque muchas veces nosotros por ignorancia hacemos cosas, hermano, que nos pueden hacer mal o que nos pueden dañar en nuestra vida espiritual, ya no nos hará daño. Eso es expandir el reino de Dios. El plan de expansión. Recordando que usted y yo somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Al hombre se le dio la tierra para que entonces el hombre la llenara. El Padre viene y hace su expansión, hermano, en los cielos, y dice: ahora yo necesito que el hombre, mi extensión aquí en la tierra, se multiplique. Pero no de hombres. Cuando digo hombres y mujeres, sino de seres vivientes, llenos de poder y de autoridad. Mire, si volvemos un poquito al Edén, el poder y la autoridad que tenía Adán para poner nombre a los animales, para acercarse a ellos, ponerle nombre a cuanto animal había, hermano, en el huerto. Tenía una autoridad ese hombre, y los animales obedecían al nombre que les daba. Tanto se ha perdido la autoridad ahora, que ahora ni siquiera los hijos le hacen caso a uno, porque ese ha sido el trabajo del enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta tarde. Pero usted y yo, hermano, fuimos investidos de autoridad y fuimos investidos de poder para poder hacer la obra de Dios y para poder expandir el reino de los cielos aquí en la tierra, continuando la obra que Cristo Jesús vino a hacer, hermano, continuando lo que se planificó desde el principio con el Padre, para que la tierra sea llena de gente viviente, para que seamos llenos. Pero entonces no es solamente hacerlos discípulos y bautizarlos, sino enseñarles que todo el que crea, va a poder echar fuera demonios, va a hablar lenguas, va a tomar serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Y los enfermos sanarán. Entonces el reino de Dios es esto. El reino de Dios es esto. El reino de los cielos es esto. Por eso, hermano, en esta tarde, usted y yo, que hemos escuchado esta palabra, yo me gozaba, hermano, porque le decía al Señor: gracias, Padre, porque te fijaste en mí. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? Pero terminamos siendo el remanente que Dios apartó, hermanos, de los pocos. No somos muchos, somos pocos, pero así dice la Biblia, porque muchos son los llamados, pero pocos los que se escogieron para que continúen haciendo
para que puedan atraer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Haciendo milagros, haciendo prodigios. Si eso era lo que Jesús hacía. A Jesús mucha gente lo seguía por los milagros, por todo lo que él hacía, pero al final muy pocos se quedaron con él. Muy pocos se quedaron con él. Que la gente, hermano, no solamente se hagan discípulos, sino que aprendan que estas señales van a seguir a los que creen. Eso se necesita para que haya una expansión. Cuando los discípulos después de que salen del Pentecostés, hermano, de aquel lugar donde estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hacer cosas gloriosas. Todos los discípulos hacían milagros. Todos hacían milagros. Pedro, se llevaban los pañuelos de Pedro, hermano, que los Pedro los tocaban, y con eso sanaban los enfermos, hermano. Perdóneme, pero eso es poder de Dios, hermano. Era tremendo. Con la sombra, dice, imagina ahora nosotros, la sombra nos espanta a la gente con la sombra, pero no se sanan. Pero imagínese el día que usted pase por un lugar y que su sombra, que hermano, sane al que está a la par. Eso va a ser algo, pero eso Dios lo va a hacer. Usted no se preocupe, eso Dios lo va a hacer. Tarde o temprano Dios lo va a hacer. Pero es necesario que crea. Que crea. Y entonces dice: id y haced los discípulos, bautícenlos, enséñelos y que crean. Porque cuando ellos empiecen a creer, estas señales les siguen. Eso es glorioso. Entonces yo necesito ser revestido de estas señales. Yo necesito tomar esto para mí, hermano, porque si somos la extensión de Dios y fuimos llamados para ser parte del plan de expansión, yo necesito tener esto. Porque cuando hay poder y autoridad, no hay enemigo que nos haga frente. Porque cuando Dios está de nuestro lado, y eso fue lo que Él prometió, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está de nuestro lado, hermano, no hay enemigo que se ponga al frente. Eso es expansión. Y eso es lo que necesitamos hacer. Usted y yo necesitamos expander el reino de Dios. Expander el reino de Dios. Ya no podemos nosotros callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Usted ha recibido suficiente palabra. Usted ha recibido, hermano, suficiente enseñanza. Dios ya se manifestó. Dios ya le mostró. Por eso salgamos y empecemos a hablar y empecemos a contar lo que Cristo hace en nosotros. No sea tímido. Hablemos. Sabiendo que estas señales le seguirán. Estas señales van a seguirnos, porque nos llamaron a expandir el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios, y las demás cosas vendrán añadidas. El plan de expansión no se ha acabado. No se ha acabado. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que cuando nosotros nos preocupemos hacer ese plan de expansión, vendrá multiplicación. Porque eso es lo que es expandirse. Multiplicar, crecer. Vamos a crecer. No solamente va a haber un crecimiento espiritual, sino va a haber un crecimiento numérico. Pero usted y yo tenemos que ser parte de ese plan. Ese plan. Y ese es un plan en el cual hoy nosotros necesitamos revestirnos nuevamente, hermano.
Entonces yo quiero en esta tarde hacer algo y pedirle a usted que se ponga de pie, que se ponga de pie. Usted que fue llamado para ser parte del plan de expansión. ¿Cuántos creen que usted que somos parte de ese plan? Yo creo que soy parte de ese plan. Llamados para proclamar el reino de Dios. Y si me permiten solo que se quede hermana Mónica acá. Gracias, hermanos. Porque yo voy a hacer algo en esta hora. El Señor ponía en mi corazón que hemos estado viendo cosas que no veíamos antes. Hemos estado viendo cómo Dios se ha estado glorificando en medio de nosotros. Usted dirá, hermano, pero mire que somos los mismos. Claro que somos los mismos, pero ¿sabe qué Dios ha estado haciendo? Es trabajando individualmente en los corazones. Yo me gozaba el día viernes oyendo a hermana Emily, honor al que honor merece, predicar. Recuerdo sus inicios y los inicios de muchos. Pero hoy venimos y nos paramos aquí con autoridad, porque ya hubo un ensanchamiento, ya hubo un crecimiento acá. Y la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo, aunque usted no lo vea. Usted decía, hermano, pues somos los mismos. Sí, pero usted está creciendo. Estamos creciendo aquí adentro, porque primero tiene que haber una expansión aquí adentro, para que entonces podamos expandir el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero si aquí adentro no empieza la expansión, ¿qué podemos salir y decir afuera? Pero muchos de nosotros hemos estado creciendo espiritualmente, hemos estado viendo el crecimiento. Yo le doy gracias a Dios porque he visto el crecimiento, hermano. No ha sido en vano el tiempo que hemos estado acá, pero Dios empezará ahora a trabajar en cada uno de nosotros con respecto al expandir el reino de Dios, pero ahora afuera. Ya trabajó interno, ahora vamos a ir afuera. Ahora con autoridad, con la misma autoridad y el poder que Dios nos ha investido para pararnos aquí al frente y traer una palabra de parte de Dios, ahora vamos a hacerlo afuera. Porque Dios ya nos capacitó. Dios ya nos capacitó. Y viene ahora un tiempo de expansión. Y viene ahora lo que dice Isaías capítulo 54: a ensanchar tu tienda, territorio de tu tienda. Pero no se podía ver un ensanchamiento si primeramente no había una expansión aquí adentro. Y eso es lo que el Señor me daba. Y yo me gozo, hermano. Mire, ¿sabe por qué? Porque este tema, ahí estaba yo el día viernes y el Señor me lo estaba dando y yo estaba escribiendo. Expansión, expansión. Mucha gente espera expandirse afuera primero, y aquí adentro están secos. Pero yo prefiero expandirme aquí adentro primero, porque ya lo demás vendrá después. Lo demás Dios lo hará. Dios nos va a dar a nosotros las palabras. Por eso, hermano, cuando hablamos del ensanchamiento, el Señor le dijo a Moisés: tú solo abre tu boca, Moisés, y yo la voy a llenar. Tú solo haz lo que yo te voy a decir y vas a ver la gloria de Dios. Eso se llama ensancharse. Mi boca se ensanchó, dice. Su boca se ensanchó, pero ¿cómo se ensanchó? Porque la tuvo que abrir, y cuando la abrió creyó y Dios la llenó. Así va a ser Dios con nosotros ahora. Pero tuvo que haber un ensanchamiento primero aquí en el corazón.
Dios ha estado obrando, hermano, y Dios ha estado obrando en medio de nosotros. Yo lo creo con todo mi corazón. Claro que han habido luchas, que han habido pruebas, que Dios ha estado tratando con nosotros y nos han querido ver destruidos, pero no van a poder, porque el reino de Dios necesita ser expandido en esta tierra, hermano. Y a usted y a mí nos llamaron para hacer ese trabajo. A usted y a mí nos llamaron para continuar la obra. Hay un trabajo, hay un plan de expansión que el Padre se propuso hacer desde el principio, y el Padre lo cumplirá. Envió a su Hijo. Ahora su Hijo dijo: yo voy a estar con vosotros. No se preocupe. No se preocupe. Pero hay señales. Hay señales que van a seguir a los que creen. Pero usted se necesita sentir parte de ese plan. Usted se necesita sentir parte de ese plan. Si no se siente parte del plan, no va a pasar nada, porque usted no se cree parte del plan. Pero cuando yo me siento parte de ese plan y yo he entendido el llamado de Dios, las cosas empiezan a suceder. Las cosas empiezan a pasar. Yo le quiero invitar a que pase aquí al frente, porque algo de lo que Dios me pidió que hiciera es que impartiera autoridad. El poder Dios lo da, pero con la autoridad con que yo he sido investido, usted necesita ser investido. El reino de los cielos se hace fuerza, y solo los valientes la arrebatan. Pero usted necesita recibir autoridad. Necesitamos, hermanos, ser revestidos de autoridad. Lo que se perdió en el huerto, lo que se perdió en Adán, el Señor ahora nos está permitiendo a nosotros tomar de esto para continuar ese plan de expansión. La autoridad no es solamente, hermano, para tener al enemigo su juzgado, sino la autoridad es para echar fuera demonios. La autoridad es para que hayan sanidades, para que hayan milagros. Pero se necesita autoridad. Yo le voy a pedir que extienda su mano. Le hablaba en la tarde del extender las manos. Extienda sus manos, porque su